song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. El saludo para toda la República Argentina, donde llegamos con nuestro canal 6, también a nuestros vecinos del Uruguay, desde el centro de nuestra República Argentina, aquí desde la provincia de Córdoba. Esta noche vamos a hablar de la salud mental. Se ha estigmatizado durante tanto tiempo el tratamiento de la salud mental como tal, y por ello estamos con una eminencia en el tema, quien es la doctora médica psiquiatra, la doctora Carolina Bergoglia. Carolina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Fabiana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Sigue Buenas siendo noches. un cuco el tema de la salud mental? Esto de decir, bueno, tengo problemas mentales, tengo problemas psiquiátricos o psíquicos. No, mira, en realidad, si hay algo bueno dentro de lo malo que ha traído la pandemia, es que la gente ha podido como blanquear mucho más lo que ha pasado, ¿no? En relación a la cuestión de la salud mental. Pero ¿por qué blanquear? Porque uno de los impactos más grandes que ha tenido la pandemia ha sido en la salud mental. Entonces, el relato de la gente en relación a qué ha pasado en la pandemia, qué ha pasado post-pandemia, gran parte de ese relato tiene que ver con cómo afectó la salud mental de muchas personas. Entonces, en esto que hemos vivido todos por igual, no hay nadie que haya dicho no me tocó vivir la pandemia. Bueno, una de las cosas que se ha podido medir y que la gente ha hecho como una autorreferencia es esto, ¿qué pasó en el ámbito de lo emocional, más allá de lo laboral, lo económico, que también ha sido tema de conversación a lo largo de estos años? El tema de la salud mental, bueno, es algo que la gente ha podido reconocer, además de que hay gente que a lo mejor nunca tuvo nada y pudo por primera vez darse cuenta qué es lo que es tener algún síntoma que podría tener que ver con alguna enfermedad mental, ¿no? Carolina, la enfermedad en sí, ¿es una enfermedad que uno se la puede autogenerar? Digo, yo puedo pensar que estoy mal cuando en realidad no es que estoy mal, sino que me siento mal. No, uno no puede autogenerarse patologías mentales, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que más allá de la vulnerabilidad que podamos tener, hay todo un contexto que va generando efectos en nuestra psiquis, en nuestra forma de pensar, en nuestras emociones, y eso va moldeando el cerebro. Uno quizás puede interpretar erróneamente ciertos síntomas. A veces cuando uno dice, bueno, yo creo que estoy depresivo, o vienen a la consulta, ¿no? Doctora, vengo a verla, ¿por qué le está pasando? Yo creo que tengo una depresión. La gente a lo mejor malinterpreta cierta sintomatología y rápidamente la encuadran dentro de una patología mental. A veces puede haber una malinterpretación y a veces con una simple valoración, tener una o dos entrevistas con algún psiquiatra o un psicólogo y conversar sobre lo que a uno le preocupa, porque hay situaciones que son crisis transitorias que nos van a generar síntomas que forman parte de un síndrome, pero no necesariamente lo tenemos. ¿Puede ser contagioso ese estado? A ver, las emociones son contagiosas, Fabi. ¿Ah, sí? Sí. Nosotros tenemos dentro de todo nuestro sistema de neuronas, hay unas neuronas muy específicas que son las neuronas espejo, que son neuronas que utilizamos, que desde chiquito las tenemos, que son la base del aprendizaje por imitación. Y las neuronas espejos son las neuronas que generan este espejo, ¿no? Wow. En donde cuando vos me ves sonreír a mí, yo tiendo a sonreír porque tu sonrisa se contagia, pero es porque están funcionando las neuronas espejo, más las mías que las tuyas en ese caso, porque sos vos la que sonreís primero. Entonces, las emociones son contagiosas. ¿Pero tienen que ver solo con estados de ánimo o con actitudes? Por decirte, una persona buena puede contagiar la bondad, una persona delincuente, no sé, que tiene Sí. actitudes de pero disvalor. ya entraría, Tiene otra ya entraría que ver otro circuito en funcionamiento, bien. pero las emociones se contagian básicamente a través de lo que son las neuronas espejo. Y es un Bien. contagio que es inmediato. Y es inconsciente, ¿no? Claro, No es algo entonces, que... ¿cómo debiera operar mi mecanismo de defensa? Si yo empiezo a sentirme mal, ¿necesito exteriorizar ese malestar o necesito buscar una neurona espejo que a mí me genere esta
digamos, este equilibrio en mis emociones. Sí. No, a ver, obviamente que cuando uno su estado de ánimo empieza a cambiar hacia un estado que puede ser más negativo, con tristezas, con angustia, tiene que haber un motivo en la mayoría de los casos, ¿no? Que uno busque contagiarse de emociones en este mecanismo casi inmediato, sirve como un mecanismo que es inmediato y rápido. Vos podés cambiar tu estado de ánimo, pero si tus problemas siguen estando, tus emociones van a volver a fluir como las circunstancias que te rodean. Entonces, claro, más allá de que a uno lo ayuden en algún momento a modificar el estado de ánimo, contagiarse con otros o rodearse de personas que puedan ser positivas o alegres, cuando hay conflictos que generan esos otros estados de ánimo, uno tiene que tratar de abordarlos. Carolina, el tema de la depresión o de la angustia, ¿es un estado que va por dentro? Te digo esto porque en muchas ocasiones decimos, mira, esa persona está tan depresiva y sin embargo lo tiene todo. A ver, sí, hay algo que se viene estudiando yo te diría que desde principio de siglo, ¿no? Y es justamente qué es lo que hace que las personas podamos sentirnos bien, gozar de ciertos niveles de bienestar. Y uno de los paradigmas que van cambiando en todas estas investigaciones nuevas de principio de siglo, que no tienen que ver con el tener. Vos podés tener todo el confort del mundo y tener todas las condiciones ideales, pero si vos no te podés conectar con esas cosas por algún inconveniente o por alguna limitación o por algún problema, no vas a poder llegar a experimentar ese estado. Entonces, hay condiciones que son internas, que van a favorecer la forma en que nosotros vamos a poder vivir esa cuestión emocional. Lo externo, lo que nos rodea, y es esta frase que vos decís, tengo todo pero no puedo estar bien, tengo todo pero no soy feliz. No va a ser el 100%. Esas son condiciones, te diría, que hacen un 10%. 10% de nuestro bienestar. Todo lo que yo tenga y que me rodee. El 50% es lo que yo voy a heredar, lo que voy a heredar de mi familia como condición de base, ¿sí? Y el otro 40% son cosas que están estudiadas que podemos hacer directamente para incrementar ese estado que uno quiere tener, que no tiene que ver con tener. Tiene que ver con hacer. Claro, cosas. hay muchas figuras que uno usa también como espejo, como reflejo de lo que podría uno pasarle y que justamente se plantea uno eso. ¿Cómo a una Karina la princesita, a una Tini Stoessel que supuestamente lo tienen todos, fama, dinero, amor, su familia, la compañía que quieren, sienten esa opresión? Dicen, bueno, estoy con ataques de pánico, siento que no puedo respirar. Entonces, eso existía en otras épocas y ahora se blanquea. ¿Son males de estos nuevos tiempos? Mira, yo creo que el que hayamos tenido acceso a conocer el padecimiento de un montón de otra gente tiene que ver pura y exclusivamente con lo que la tecnología nos permitió acceder y mostrar, ¿no? Que antes no era tan fácil mostrarlo. Pero por otro lado, todo este nivel de exposición, la gente que se expone, que tiene una exposición social muy alta, no solamente artistas, también pueden ser políticos, genera estados de ansiedad importantes, ¿sí? Porque es inevitable tener que lidiar con toda esa energía y las expectativas. A veces genera también miedo. Vos viste que a veces las avalanchas sobre las personas que son famosas Tal vez genera hubiese inseguridad. pasado también en su momento Maradona y no lo conocimos, ¿no? Exacto. Entonces, son situaciones que hay que trabajarlas para poder sobrellevarlas bien sin que desencadenen, por ejemplo, cuadros de esta naturaleza, ¿no? Trastornos de ansiedad o ataques de pánico. Son vidas que se viven con una intensidad bastante fuera de lo normal. El cerebro no tiene una capacidad ilimitada de absorber toda esa energía. Pero claro, también a nosotros, la gente común, la que no es famosa o no es tan famosa o no, y tiene algunos problemas, también nos suele pasar esto. Por eso te propongo que nos vayamos a una pausa y tras ella nos des algunos tips y algunas medidas simples que podamos tomar para detectar a tiempo lo que nos puede estar afectando. ¿Te parece? Dale, bárbaro. Ya venimos. Es mi vida, es ahora o nunca. Yo no viviré por ¿Cómo siempre. detectar si tenemos un problema que tiene que ver con la salud mental? ¿Cómo hacerlo? Yo te digo, Caro, por ejemplo, desde hace 2 años que tuve una operación, sentía que a veces un león me corría, sentía que las manos me transpiraban, sentía que no podía con mi vida, sentía que todo se me venía encima.
Son síntomas, ¿no?, que indican algo. Sí, mira, justo me quedé pensando un poco, ¿no?, en la pregunta que me habías hecho. Y hay como varios elementos que uno puede evaluar, ¿no? Por ejemplo, el tema del sueño. ¿Qué pasa con el sueño? Cuando empezamos a tener problemas para dormir, siempre obviamente van a ser señales cuando cambia nuestra modalidad, ¿no? Cuando nosotros venimos teniendo cierta forma, como vos decís, después de una cirugía, a mí estas cosas no me pasaban. Entonces, tiene que haber un antes en donde no me pasaban estas cosas y un después donde me empiezan a aparecer. Por ejemplo, que empecemos a tener problemas para dormir o busquemos dormir mucho, busquemos esto de me meto a la cama, no tengo ganas de salir, que la habitación viene oscura, no querer conectarme mucho, si no soy una persona que tiene mucha tendencia al aislamiento, buscar aislarme, empezar a no disfrutar de las cosas que disfruto habitualmente, empezar a perder el interés, empezar a tener trastornos alimentarios o pierdo el apetito o empiezo a tener mucho apetito. La irritabilidad también es otro síntoma. Volvemos a esto, Fabi, ¿no? Antes no lo tenía y ahora lo empiezo a tener. Siempre tiene que haber un cambio y un contraste. Lo otro que también es importante es la somatización. Como a veces empiezo a tener síntomas y me hacen estudios y voy al médico y me duele la cabeza y voy al clínico y no tenés nada y voy al neurólogo y no tengo nada. Vos viste cómo es el recorrido de la gente que empieza a somatizar Sí. algunas cuestiones conflictivas. Entonces llegan a nosotros los psiquiatras y dicen, doctora, acá le traigo todos los estudios, me hicieron desde electroencefalograma hasta resonancia magnética de todo el cuerpo porque me duele todo o no me puedo caminar, de repente un día me levanté y no me podía poner derecha. Entonces la somatización también es otro síntoma. Son todos síntomas aislados. Después nosotros tenemos que poder en la evaluación integrar todo eso, ¿no? Y en una historia que vamos a buscar a armar junto con el paciente, podremos ir dándole alguna explicación y algún sentido a qué es lo que ha pasado y por qué uno empieza con todo ese tipo de sintomatologías que antes no tenía. Vos hablabas de la pandemia. ¿Ha sido también un quiebre, una bisagra en esto de perder el miedo a reconocer que tengo una enfermedad psiquiátrica? Por esto de que pidió una carpeta, está loca. Sí, a ver, es como te dije, la gente, uno de los tantos temas que se hablaron post-pandemia es lo que implicó en la salud mental, porque era algo de sentido común. ¿Y vos cómo la pasaste? A ver, esa es una pregunta casi de cajón en las conversaciones. Che, ¿y cómo pasaste vos la pandemia? ¿Qué hacías? Y el cómo le pasaste no tiene que ver solo con que, bueno, cocinaba, pintaba, hacía jardín, arreglé los placar, pinté la casa y di vuelta a la casa. No, es también en cómo aprendimos a lidiar emocionalmente con eso. Entonces, entre que la gente se animó y fue un tema de conversación, y como te digo, a través de todo lo que es la parte de la tecnología y cómo se accede a que la gente pueda compartir su vida, es que la gente se ha animado a decirlo mucho más en las redes, ¿no? Desde los famosos hasta los no famosos. Entonces, cuando aparece eso, ¿cuál es la respuesta general? Y bueno, que lo vamos naturalizando como todo. A ver, cuando se quiere vender un producto para que la gente lo compre, se lo pone y hace que vuele por todos los lugares donde la gente lo pueda ver y consumir. Entonces, cuando vos ves que tu vecino compró esto, consumió esto, entonces es como contagioso vos que decías. Vos ves que la gente está hablando de lo que le pasa, la gente se anima a comentar, a subir una publicación, a hacer un escrito, a hacer algo. Entonces es como que se va perdiendo el estigma, se va perdiendo el miedo, la gente va dejando de tildar de desequilibrados o de locos a las personas que tienen patologías mentales. Caro, ¿la salud mental es un problema individual o social? Digo, ¿cómo estamos en cuanto a salud mental del pueblo argentino o de Latinoamérica? ¿Se notan cambios u olas? Mira, se hizo un estudio el año pasado, el Observatorio Nacional de Psicología Social de la UBA, hizo un estudio justamente para poder medir la salud mental de los argentinos, ¿no? Y post pandemia y con toda la crisis económica que viene en estos últimos años, realmente está muy, muy afectada la salud mental de la gente. La gente está muy desesperanzada, la gente está abrumada, la gente está enojada. La situación económica es muy abrumadora para la gente. Hacía mucho que la gente no veía esta cuestión económica que avanza y uno no tiene cómo contenerla. Sin embargo,
¿Es verdad que en países desarrollados los problemas mentales también existen y son graves? Por ejemplo, el tema de los países nórdicos y la cuestión del suicidio, por ejemplo. Sí, por supuesto. O sea, cada país va a tener un índice de patología mental acorde a la forma de vida que tiene cada país, a la cultura, al nivel socioeconómico. Entonces, a lo mejor en los países nórdicos la cuestión económica no va a ser un tema de preocupación ni de angustia, pero bueno, quizás haya otras cuestiones que también elevan los índices de dependencias o adicciones. Por ejemplo, claro. El tema de alcoholismo en los países nórdicos es un problema. Caro, para terminar, ¿la psiquiatría o la psicología de alguna manera no empuja al ser humano a olvidar su historia? Digo por esto de que a veces te dicen vivir el hoy, sin pensar en el mañana que te genera ansiedad o en el pasado que te genera depresión. No, mira, lo cierto es que vos, en el caso que estés cursando una enfermedad psiquiátrica, vos no necesitas volver a tu historia totalmente para poder salir adelante, ¿sí? Quizás, si hay algo de tu historia que vos tenés que enmendar, que tenés que resolver, primero hay que estabilizarte para después volver a lo que se pueda volver y se pueda resolver. No todo se puede resolver, ¿sí? Entonces, un duelo, ¿cómo resolves un duelo? Bueno, podés volver el tiempo atrás. Entonces, que las personas vuelvan sistemáticamente de una manera angustiante a los recuerdos, hay un periodo natural en el cual se hace. Y es inevitable y uno no puede trabajar sobre no hacerlo. Claro. Hay un periodo normal de duelo que uno se tiene que permitir recordar todo lo que hay que recordar en relación a la historia con esa persona. Pero si uno lleva 7 años de la pérdida de un familiar y la historia y el volver hacia atrás, hacia el pasado de una manera angustiante, bueno, eso es lo que no es recomendable. Y quizás cuando uno dice no tiene mucho sentido volver la historia atrás. La gente te puede encontrar en tus redes sociales, ¿no? Sí, la gente me puede encontrar. Doctora Carolina Bergoglio. Sí. Y de paso, la última pregunta. ¿Las redes sociales sumaron a este blanqueo de las enfermedades o nos volvieron más locos? No, a ver, yo creo que las dos cosas. Las redes sociales, por un lado, nos muestran un montón de cosas que no sé si tenemos los suficientes filtros como para poder procesarlas. Entonces creo que por algún lado también han sido perjudiciales y para otras cosas pueden haber sido favorables en cuanto a naturalizar que las patologías mentales es algo que nos puede pasar a todos y bueno, que simplemente hay que enfrentarlas, buscar ayuda. Pero bueno, creo que tiene su lado bueno y su lado malo las redes sociales. Agradecemos a la doctora médica psiquiatra Carolina Bergoglio. Muchísimas gracias, Caro. Y a ustedes por seguirnos en toda la República Argentina y en nuestro país vecino, el Uruguay. Gracias a la producción general de Brunella Cusari. Nos vamos a volver a encontrar nuestra próxima semana. This ain't a song for the broken hearted.